Orígenes. Conocer el antes para entender el ahora de nuestra nación. El Panteón del Estado Zulia está ubicado en la calle Obispo Lazo, entre Padilla y Carabobo, de Maracaibo. Te invitamos a saber quiénes son los personajes que aquí se encuentran, para que conozcas, recuerdes y quieras la historia y la cultura de nuestro país. Cuando nosotros llegamos al Panteón del Estado Zulia, al abrir sus puertas, lo que nos conseguimos de fondo es lo que representa el Panteón, que es un monumento arquitectónico de gran envergadura. Tú lo ves y es una estructura que tiene la formalidad arquitectónica religiosa y la formalidad simbólica religiosa, un objeto de adoración y unos adoradores. Hablar sobre el Panteón Regional del Zulia es bien interesante porque evidentemente todos los inmuebles que se llamarían bienes de interés cultural tienen su historia y por eso se les llama así. Para el año de 1949, el Centro Histórico del Zulia, que era el que funcionaba, más no la Academia de Historia, eso fue lo primero que se creó, el Centro Histórico del Zulia, comenzó a hacer las gestiones para la creación, ¿verdad?, de un mausoleo de hombres ilustres. Esa fue la denominación que se le dio cuando ellos comenzaron a hacer las gestiones con las instancias gubernamentales que no podían tomar la decisión. Pero nada ocurrió. Solo para 1988, cuando la Fundación Zuliana para la Cultura, con sede en Caracas, decide comenzar también estas gestiones que habían sido olvidadas. El Panteón Regional tiene a mi modo de ver un problema, que es el mismo problema en términos de concepción de la historia. Es decir, los panteones regionales nacen a propósito de una iniciativa que el padre es Antonio Guzmán Blanco, influenciado por su padre. Eso es, cuando se cumple el centenario del nacimiento de Bolívar, es decir, 1883, pleno periodo guzmancista, se plantean varias cosas: la Academia Nacional de la Historia, la transformación de la iglesia donde hoy está el Panteón, en Panteón Nacional, porque se trataba de construir en términos simbólicos una historia sacralizada. O sea, Bolívar, los héroes de la independencia como semidioses. Y los semidioses se adoran en el Panteón. Y el 20 de enero de 1995 se inaugura con la traída de los restos de Venancio Pulgar, uno de los primeros presidentes de Estado que tuvo el Zulia. Estos restos estaban en el Cementerio General del Sur y también por las gestiones que hicimos con la Fundación Zuliana para la Cultura fueron traídos a Maracaibo. En el Panteón hay personajes que muestran este contraste entre la sacralización, ¿okay?, son los rituales de los grandes héroes que ahí están, y esto que yo llamo la democratización de la memoria. Nosotros podemos conseguir 36 bóvedas cerradas. Hablamos de bóvedas cerradas, aquellas que tienen por fuera una tapa en bronce en forma de cuadrado. A su vez, en el mausoleo también nosotros podemos observar 3 bóvedas abiertas que están en el centro, y esas bóvedas las llamamos abiertas. Fácilmente el visitante puede ver que dentro de ellas se exhiben 3 cofres. 3 cofres que cuando nos acercamos un poco más, notamos también que tienen una diferencia que a la vista se observa. Los 2 primeros cofres no están cerrados, están semiabiertos, y el último sí está cerrado. Los 2 primeros están abiertos porque allí no hay restos. Allí solamente es de manera simbólica que se exhiben uno, que corresponde a la bóveda número 1, en homenaje a nuestro héroe zuliano, el general Rafael Urdaneta. Rafael Urdaneta es un prócer de la independencia que participó en batallas, en asaltos para consolidar nosotros nuestra independencia.
amigo fiel del Libertador. Se dice que el soldado que él tuvo más sereno, más leal. Con Urdaneta pasa lo que pasa con la mayoría de los protagonistas del proceso de independencia. En términos, hay un autor ruso que se llama Plejánov. Plejánov decía en un texto el papel del hombre y el individuo en la historia. Decía que el hombre es parte de la historia. Urdaneta fue parte de una historia. Con Urdaneta se repite aquella frase de Ortega y Gasset que es el hombre y sus circunstancias. Urdaneta es parte de una élite propietaria en una región estratégica como es la provincia de Maracaibo, con una importancia comercial extraordinaria, y su familia es una familia propietaria, una familia criolla con propiedades y con vínculos. Eso te explica porque, por ejemplo, la educación de Urdaneta es en Colombia, completada en buena parte en Colombia. Y Urdaneta es, primero, un hombre que vive su tiempo, y como hombre que vive su tiempo, vive la crisis del siglo XVIII al siglo XIX, y lo que eso significó desde el punto de vista de identidades políticas. Y por lo tanto, Urdaneta es un hombre que decide asumir la circunstancia histórica y decide no contemplar y sentarse a contemplar cómo la historia le pasa por un lado, sino que asume, en esa condición de hombre que vive su época, asume la necesidad de incorporarse a un proceso político de amplia discusión. Él se caracterizaba por su serenidad en todos los actos, hasta en plena batalla, pero peleaba como un demonio, al decir del mismo Páez. Y eso porque tuvo la oportunidad de verlo en una batalla de los Llanos, en el Yagual, la batalla del Yagual, donde peleó él, siendo general, a las órdenes de Páez. Urdaneta tiene un papel significativo, ¿no? Y que todo el mundo se lo reconoce, y es que la preeminencia de su familia, su propio compromiso, su propia identificación con los ideales bolivarianos. Rafael Urdaneta convenció a Simón Bolívar que era el mejor soldado que tenía. Él dijo, usted es el eje por el cual gira Colombia. Colombia era la gran Colombia, lo que era, digamos, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, esos países. En los diferentes combates que él estuvo, su actuación fue excepcional. Tan excepcional que el Libertador lo llamó el brillante. Para Urdaneta, la patria estaba por encima de todo, hasta del sentimiento familiar. Él abandonó todo por servir a la patria y no tuvo descanso. Después de Bolívar, en Venezuela y la Nueva Granada, no se puede nombrar a otro héroe. Cuando hablamos de las glorias patrias, tenemos que decir Bolívar y Urdaneta. Luego en la bóveda número 2 está otra gloria zuliana, como lo es Rafael María Baral, polígrafo, nacido también en la ciudad de Maracaibo. Rafael María Baral es lamentablemente un gran desconocido. Rafael María Baral fue el zuliano que ingresa, el latinoamericano que ingresa por primera vez a la Real Academia de la Lengua Española con su diccionario de Galicijo, el primer latinoamericano que ingresa a la academia. Esa misma academia en Madrid elige por primera vez en su historia a alguien nacido fuera de España, a un hispanoamericano, a uno nacido en este continente, para que sustituya a un miembro de la academia. Rafael María Baral, ese maracaibero, ese venezolano de Maracaibo, es nombrado académico de la lengua. Este es un hecho muy importante. Nadie puede hacer ninguna labor importante en la lengua española, labor escrita, si no cuenta con este diccionario. Rafael María Baral firma el acta de separación de la provincia de Maracaibo de la Gran Colombia. Esto es en 1830, un momento muy importante cuando empieza la República presidida por José Antonio Páez.
el momento en que comienza esta república que todavía vivimos, esta república separada de Bogotá. A Rafael María Baralt definitivamente es un personaje que tendría que cubrir muchas páginas de escritura. Es lo que se llama un ser tocado por la naturaleza o tocado por Dios, porque tuvo muchas disciplinas en cuál de ellas no se destacó. Baralt fue un intelectual, un humanista de primera dimensión. Rafael María Baralt no llega viejo cuando hace todas esas cosas. La importancia de Baralt es tal para nosotros como república, como venezolanos, nosotros hispanoamericanos, nosotros habitantes de esta parte del mundo, tenemos que estudiar nuestra historia todos los días, conocernos a nosotros muy bien para poder emprender cualquier acción en beneficio de nosotros como colectividad reunida bajo el nombre de república. Tenemos que conocer más acerca de nosotros. Ya dijo Ular Pietri que nosotros no éramos unos advenedizos congregados alrededor de una torre de petróleo, sino un pueblo con raigambre histórica. Y eso lo digo yo acá, junto a la plaza de Rafael María Baralt. Una invitación a estudiar este personaje del cual tenemos mucho que aprender y aprendemos todos los días, porque ahí está el diccionario, que es el resultado de una academia, por ejemplo, una de las tantas cosas que nos dejó. Estas dos glorias, como les dije anteriormente, tienen colocados dos cofres semiabiertos, porque sus restos no están acá. Sus restos reposan en la ciudad de Caracas, en el Panteón Nacional. Algunos historiadores manifiestan que aquí tenemos esos cofres abiertos, esperando que algún momento esos restos de esas glorias nuestras regresen a su región. Todavía el Zulia está a la espera de recibirlos. Seguimos y nos desplazamos hasta la bóveda número 5. En la bóveda número 5 se encuentran los restos del general Juan Nepomuceno Santana. Él fue general, fue prócer de la Independencia, secretario privado del Libertador. En la bóveda número 6 nosotros podemos observar que están los restos del capitán Anselmo Belloso Rodríguez. El capitán Anselmo Belloso Rodríguez, prócer de la Independencia, estuvo presente hasta en la batalla naval del Lago, la batalla que sella definitivamente la independencia de Venezuela. Acompañó al Libertador a Potosí cuando se hizo la creación de Bolivia, de ahí que su nombre está inscrito dentro de uno de los fundadores de Bolivia. En la bóveda número 7 están los restos del teniente José de Jesús Infante, quien también fuera prócer de la Independencia. Como dice nuestro himno, no solamente peleó por la independencia nuestra, sino que con sus armas siguió al confín, como dice el himno. José de Jesús Infante fue un maracaibero que perteneció al batallón Numancia, que era realista, que fue hacia el sur y lo tenían como una joya militar los realistas en el Perú. Él siguió hasta acompañando a Antonio José de Sucre y participando hasta en la batalla de Ayacucho, que es la batalla que sella definitivamente la independencia de los países suramericanos. Él participó atendiendo ciertas instrucciones secretas de Bolívar a través del espionaje militar, que es una institución en los ejércitos, que hizo cambiar de parecer a los miembros de ese batallón, que eran casi todos maracaiberos y coreanos. Y entonces Bolívar le dio el nombre a ese batallón Numancia de Voltígero. José Escolástico Andrade es un general que, así como Urdaneta es glorioso, él también lo es. José Escolástico Andrade fue hasta fundador de la policía regional que tenemos acá. José Escolástico Andrade es un oficial que estuvo en la batalla de Carabobo, un zuliano que estuvo en la batalla de Carabobo y en muchas acciones. Y luego participó en Ayacucho, en esas batallas del sur. José Escolástico Andrade acompañó hasta el Libertador en esa célebre entrevista con San Martín. Él fue el testigo de excepción, que se dice que de esa entrevista de los dos libertadores no se supo nada, porque a él le pidió el Libertador que guardara silencio y el silencio lo guardó hasta su tumba.
que tuvieron Bolívar y San Martín, además de lo que salió oficialmente y que le dio Bolívar, lo que va a oír no lo puede decir usted ni a su madre, llevárselo a la tumba. Y que se murió José Escolástico Andrade y nadie sabe el pleito que tuvieron Bolívar y San Martín. Estos tres personajes, todos tienen una historia que debería ser bellísima para darla a conocer en las instituciones educativas y en las comunidades, porque no solamente son las instituciones educativas. Personas que dieron con su participación en la vida ejemplos en favor de la patria, que se sacrificaron, que fueron a ir a una batalla, ya ofrendar la existencia. Ahí se puede dejar la vida, hasta los jefes pueden dejar la vida allí, los de mayor jerarquía. Y estos hombres, no una vez, sino varias veces ofrendaron su vida, y algunos hasta heridos, juraron heridas, resultado de batallas, abandonaron los bienes familiares por la lucha a favor de la patria. Y eso es un ejemplo para las nuevas generaciones. Mi corazón es un templo donde una virgen se adora. Mi pecho más la tesora, si lejos de ella me encuentro. Entre una lluvia de flores se pasea una princesa y San Juan de Dios le reza cánticos de poesía. Yo la vi que sonreía, placentera y satisfecha, por la gran calle derecha a mi pueblo bendecía. Entre una lluvia de flores se pasea una princesa y San Juan de Dios le reza cánticos de poesía. Continuamos y vamos ahora a la bóveda número 8, donde se consiguen los restos de Ricardo Aguirre, el monumental de la gaita. Personaje que es más contemporáneo, todavía tenemos muchas personas que lo conocieron. Tenemos a su esposa, vive todavía, sus hijos. Todos sabemos la huella que nos dejó Ricardo. Él era maestro de escuela, y después lo nombraron director de una escuela, supervisor de una escuela, y así ahí fue donde se mató. El año 69 va llegando a su destino y vuela un pájaro espino que en la noche se conmueve al ver la espina mayor, sabiendo que iba a morir. Su canto se dejó oír, todo el pueblo lo escuchó. Y lo más relevante para mí, que falleció cuando tenía solamente 30 años, una persona totalmente joven. Yo me pregunto, ¿qué habría hecho Ricardo Aguirre por la gaita si hubiera continuado vivo? Ricardo Aguirre para nosotros representa la figura icónica digamos, desde la década de los años 50 hasta esta fecha. No obstante, Ricardo, el monumental, aparece en el medio gaitero durante los años 60, principios de los años 60, concretamente en el año 64 con los Cardenales del Éxito, donde hace justamente su debut como gaitero profesional, si así le podemos llamar. Ricardo viene, chicos, a representar ese monumento de hombre dentro de la gaita, ¿no? Su voz, su presencia, su carisma, su tesitura, un bajo profundo. Sabemos que en la escala de lo que es la tesitura de los intérpretes, de los cantantes, él era barítono, porque era capaz de llegar al tono más bajo, pero también de alcanzar un agudo bastante alto. Y eso le daba, digamos, un matiz como de fenómeno, de cosa extraña por hacer cosas tan maravillosas como las que él nos hizo. Sobre todo cuando nos dijo una vez, un pueblo noble y creyente. Y entristece la penumbra en su dolor, casi se esconde de su sol, como apenado por el olvido en que se encuentra su región. Siendo la gran capital de un estado prominente. Los aportes que dio en términos de transformar la gaita, que era, como ustedes saben, una práctica antropológica cultural
muy hogareña, muy propia de la idiosincrasia de la Cuenca del Lago, de transformarlo en un hecho nacional, reproducido, cantado, ampliado, implica tanto valor como el que pueda tener Urdaneta, en mi criterio. Hizo que la gaita trascendiera fronteras, que no solamente lo conociéramos aquí en el Zulia, sino que fuera conocido en todo el territorio nacional y hasta internacional. Le hizo cambios significativos a la gaita, le incorpora otros instrumentos. Es decir, ¿qué podemos y qué no podemos decir de Ricardo Aguirre? En la gaita, 7 años apenas, un trayecto recorrido muy poco en el tiempo, pero cuánto aporte nos deja con su manera de hacerla, de interpretarla, de innovarla. De igual manera, cómo representa una escuela para todos nosotros, cómo representa la verdadera identidad de la gaita, su voz profunda, su canto, su poesía, su alegría. Él nos dejó muchas gaitas, no una, fueron una gran producción. Ricardo iba del canto más profundo y poético hasta la alegría más jocosa, es decir, nos hizo una Maracaibo marginada, pero nos hizo el cachicamo, la voz del cachicamo, es decir, que era un gaitero tan versátil, capaz de cantar cualquier cosa. Su prosa, su propuesta gaitera, su voz, las letras de esa gaita, la Grey Zuliana. Nos hizo nada más y nada menos lo que ha simbolizado para todos nosotros como el himno de la gaita, la Grey Zuliana. En todo tiempo, cuando a la calle sales mi reina. Todo tiempo cuando a la calle sales mi reina. Tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor. Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno. Su imagen inmensa ya ha cobrado matices de eternidad, de gloria. Está entre los grandes del Estado, uno de los más grandes de la gaita, y está entre los grandes de nuestro país. Para nosotros ha sido de mucho agrado. Ha sido una gran satisfacción como colectivo, el pueblo zuliano, de que Ricardo esté en el panteón regional. ¿Por qué? Bueno, porque es que los grandes tienen que estar en los lugares grandes. Y para nosotros un panteón simboliza la grandeza de los hombres, ¿no? Porque reposan justamente los grandes hombres en esos escenarios. Al lado de los restos de Ricardo Aguirre está la bóveda número 9. Allí se encuentran los restos de Felipe Pirela, el bolerista de América. Felipe Pirela Morón, nacido en la populosa barriada de Santa Lucía. Desde muy niño Felipe estuvo muy vinculado a la raíz de su mamá. Yo siempre he querido decir que los grandes artistas del mundo, su raíz es femenina, sus raíces vienen de su mamá, de la madre. La mamá de Felipe, doña Lucía Morón, ella acostumbraba a hacer en el patio de su casa algunos sainet, si no lo sabían. ¿Ven? Ella hacía en su casa sainet, en el patio de su casa, donde hacían obras de teatro, cantaban. Ella tenía en su casa como un centro de cultura para la juventud de aquella célebre institución, Asociación de la Juventud Venezolana, la AJV. Y allí nos reuníamos varios jóvenes. De entonces practicábamos el teatro. Un señor de edad era el que dirigía la actividad dramática. Cantábamos algunos. Desde muy niño Felipe tocaba, se iba con un pote de leche y un grupo de amigos en el barrio, sus hermanos sobre todo, y tenían un grupo musical donde Felipe era el cantante de boleros y tocaban en muchos sitios nocturnos de Maracaibo. Felipe, como menor de edad, no lo dejaban entrar. Yo era cantante también. Cuando muchacho iba a cantar en los aficionados, en las emisoras que hacían concursos, y Felipe Pirela cantaba ahí. Era un negrito chiquitico, él que se vestía como un pachuquito. Y entonces, pero una voz envidiable. Y entonces cada vez que cantaba con él me ganaba. A la edad de 15 años ya Felipe Pirela
dicen que tenía más aventura que Tarzán. Ya había recorrido parte de todos los sitios nocturnos de Maracaibo, pero como en menor de edad entraba por detrás, porque él era el que cantaba el bolero, estaba con un grupo de sus hermanos que tenían un grupo musical y él era quien hacía los boleros. La fama que adquirió, que de pronto yo lo vi que cantaba con Avillo. La esposa de Billo Frometa le dice, mi amor, por aquí está un maracucho que quiero que lo escuche. Bueno, igualmente dice Billo, tráemelo. Billo le pone unos ejercicios, Billo se pone con el piano y le pone a tocar unas canciones. Dice Billo que le cantó 5 canciones sin equivocación, sin faltar los tonos, inmediatamente le hizo un contrato. De ahí comienza la vida exitosa de Felipe Pirela como artista, como bolerista y como músico y como personaje. Aunque tú no me quieras, ni siquiera mirar, tu recuerdo en mi alma para siempre estará. Felipe Pirela, un hombre que marcó el rumbo del bolero. Como dicen muchos, se hizo un bolero. Él es un bolero en sí mismo, Felipe Pirela. Su historia es un bolero. Todo lo que cantaba Felipe Pirela lo convertía en bolero. Así que Felipe realmente es el rehacedor del bolero. El bolero tiene, desde mi punto humilde de vista, un antes y un después de Felipe Pirela. Ya comenzaba a tener conocido en el planeta. Felipe inclusive deja grabadas canciones en italiano, canciones en papiamento, canciones en inglés y por supuesto sus grandes canciones en español. Felipe desayunaba en Maracaibo, cenaba en Bogotá, almorzaba en Nueva York. Una persona que su canto lo llevó fuera, se dio a conocer, que le colocó el nombre del bolerista de América, nada menos que Pedro Vargas, en un país, México, donde sabemos que es cuna de grandes boleristas. Y allá, nada menos que Pedro Vargas, le dio el nombre de el bolerista de América. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida. Si supieran lo que estoy sufriendo, por mi pena morirían también. Pues se fue para Puerto Rico, por allá, y fue cuando se vino la muerte de él. Pero Felipe es asesinado fuera de su país. Ya él sabía, tenía anunciada su muerte. Y él intentó varias veces regresar al país, pero las leyes en este país le prohibieron regresar. Inclusive, él escribe una carta de puño y letra al presidente Rafael Caldera para su momento, y dicen que la carta, como fue escrita a mano, la carta tenía lágrimas, donde él le pedía que lo perdonaran y lo dejaran regresar. El presidente Caldera hizo caso omiso a esa carta y por supuesto no lo dejaron entrar. La llegada de Felipe, además, es una llegada que molesta esa sacralización, porque es un tipo de cantabolero que vivía de bares en bares, que tuvo una vida tumultuosa, que murió como murió, con los bemoles que hay en torno a su muerte. Pero sin embargo, Felipe es un referente musical, y la música es cultura, la música es patrimonio. Y por lo tanto su presencia reivindica esa necesidad de tener en el panteón regional un poco para bajarle los niveles de ritualización, de sacralización, de formalidad, para permitir que haya una cultura de lo popular, pero no lo popular o lo populachero, sino de lo popular colectivo. Es necesario su presencia. El bolero que más recuerdo de Felipe Pirela es ese bolero es mío. Con esa música se enamoraron cantidades de personajes nuestros, cantidades de venezolanos. Yo soy uno de esos personajes que soy hijo del bolero. Y ese personaje que se convirtió en el bolerista de América, se convirtió en el bolerista de América porque recorrió todo el Caribe llevando la bandera venezolana y la bandera zuliana. El 2 de julio, por cierto, se instituyó como el Día Nacional del Bolero en homenaje a Felipe Pirela. Así nos vamos a los humanistas, y en la bóveda 24 están los restos de Francisco Ochoa, doctor en ciencias políticas, primer rector de la Universidad del Zulia, cuando su instalación. El 11 de septiembre la Universidad del Zulia
siempre, como fue el día que se instala la universidad por primera vez, coloca ofrendas florales ante los restos de Francisco Ochoa. Al lado de Francisco Ochoa, en la bóveda número 25, están los restos del poeta Udón Pérez. Udón Pérez es un personaje que merece ser, como dije anteriormente, estudiado, porque nos dejó muchas enseñanzas, no solamente con sus poemas, sí, en una gran producción, dicen que más de 300 poemas. Udón Pérez es un poeta que fue amigo de Andrés Eloy Blanco, que lo llamó el gran poeta del Zulia, lo consideró, lo invitó, fue una relación prolífica. Ha sido el poeta que hasta el presente ha escrito con más facilidad un verso. Él escribía un verso con gran facilidad, pero también es justo destacar que fue un personaje que terminó 2 carreras, la de ciencias políticas y la de medicina. Las culmina, pero no va a recibir títulos, porque él expresaba que a él lo que le interesaba era ser doctor, más no doctor. Es importante decir que no solamente fue un hombre dedicado a la poesía, que Udón Pérez también hizo periodismo, que fue un hombre que se comprometió fuertemente con la creación de una universidad para el Zulia. El día que se inaugura la Universidad del Zulia, Udón Pérez no solamente recita un hermosísimo poema, sino que ahí conoce a la mujer de su vida, con la que se casa, con la que va a tener sus hijos. Él lo que necesitaba era el conocimiento que daba el estudio. Un título no, que es lo que te da la cualidad de doctor. A él el título no era importante, porque no iba a ejercer realmente esas 2 carreras, porque lo que era poeta. Pero él entendía que si no se tiene conocimiento, tú no puedes hacer tu obra hermosa. Que para hacer una obra hermosa, tú tienes que conocer. Pero Udón Pérez, sin duda alguna, Udón Pérez es un personaje, un hito en la historia cultural del Zulia. Porque el primer poeta que pone en su poesía el lago y hurga en su historia y trata de darle una personalidad al lago es precisamente Udón Pérez. Udón fue el que compuso la letra del canto que representa al zuliano, el himno al Zulia. Himno al Zulia, porque también a veces escuchamos que dicen sobre Palma. El himno al Zulia nunca se ha llamado sobre Palma. El himno al Zulia es el himno al Zulia. Así envió la composición el poeta concurso. Y el jurado, cuando determinó quién había ganado, el jurado dijo, resultó ganador la composición, cuyo verso inicial es sobre palmas y lauros de oro. Es otra cosa a decir titulado. Nunca se tituló así. Si alguien merece estar en el panteón, y esto rima, ese es Udón. Al lado de Udón Pérez están los restos en la bóveda número 26 de José Antonio Chávez. Ya nosotros tenemos una letra, la composición cuyo verso inicial es sobre palmas y lauro de oro. Pero para tener un himno necesitamos una música. En la música, la composición que ganó fue la composición que el compositor envió con el seudónimo de Maedo. Y cuando se abrió el sobre, determinando que esa era la pieza ganadora, nos dimos cuenta, o se dio cuenta el jurado, que Maedo correspondía al doctor José Antonio Chávez. Es bueno hacer también la acotación que el doctor José Antonio Chávez había participado como jurado de la letra. Él no concursó por la letra porque él era músico, doctor en ciencias políticas, músico. Él fue hasta el 3er rector también de la Ilustre Universidad del Sur. En la bóveda 27 conseguimos los restos del artista plástico Julio Árraga. Hablar de Julio Árraga tenemos que también remontarnos a hablar de Puchi Fonseca, cuyos restos están en la bóveda 28. El caso de Julio Árraga, que es un pintor nacido en 1872 y fallecido en 1928, destacaron a partir de la gran exposición regional que se realizó con motivo del centenario del gran mariscal de Sucre. En esta exposición
ellos llevaron sus pinturas, tanto Julio Árraga como Puchi Fonseca, y fue todo un éxito. Los comentarios del público fue sensacional, ellos causaron. Esto motivó a que el presidente de entonces del Estado Sur, el doctor Muñoz Tebar, los becara para seguir estudios en Italia, específicamente en Florencia, en pintura específicamente. Eso se realizó, ellos viajaron allá y cuando vinieron a Maracaibo de nuevo, eso fue toda una apoteosis, pudiera decirse. La obra de Julio Árraga generalmente quedó en colecciones privadas y muchas se fue al extranjero. Él es el constructor del trono de la Chinita y es el que talló los ángeles que podemos apreciar en el trono de la Chinita, fueron realizados por Julio Árraga. Comparte con esta gloria con el pintor Manuel Puchi Fonseca de ser los dos grandes pintores del estado Zulia con resonancia nacional de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Una de las obras que no se le conoce ni se le reconoce es el Miranda en la Carraca, que hizo Puchi Fonseca, que es el segundo cuadro que habla sobre Miranda en la Carraca. Él se enfatizó muchísimo en el retratismo. Y casi toda la familia, incluyendo el mismo general Rafael Urdaneta, fueron hechos por él. Y así fue creciendo verdaderamente la importancia de Manuel Puchi Fonseca en la historia zuliana a través de la pintura. Habría que destacar que el caso de Julio Árraga comenzó como un pintor naturalista, luego pasó a ser un pintor paisajista, fundamentalmente un pintor del puerto de Maracaibo, de sus calles, de su gente. Este escudo del Zulia es elaboración de Manuel Puchi Fonseca. Otro aporte que le hace él al Zulia es cuando pinta la aparición de la Virgen de la Chiquinquirá, que está realmente en la basílica que lleva su nombre, en la Basílica de la Chiquinquirá. Y conjuntamente, fíjense si no era una dupla que conjugaba a Puchi Fonseca y a Julio Árraga, cuando también, ¿verdad?, todo el marco del cuadro de la Chinita, quien lo hizo fue Julio Árraga. Entonces, vemos hasta dónde fue la cercanía de ambos pintores, ¿verdad? Que fueron además formadores de nuevas generaciones. Tanto Julio Árraga como Puchi Fonseca fueron exaltados al panteón juntos. Entonces es un poco también de articular lo moderno con las tradiciones. En el caso de Julio Árraga, tú tranquilo puedes crear en ese mismo panteón elementos virtuales. O sea, hacer una especie de escaneo de sus obras, la transmites en forma de holograma y lo haces más cercano, que la gente entre a jugar. Así como entra en la obra de Jesús Soto, en el Canlia Bermúdez, que la gente juega porque es hiperkinético, igual. Finalmente tenemos en la bóveda 29 los restos del músico Adolfo de Paul. Adolfo de Paul se le recuerda muchísimo porque él fue el que escribió la música de ese canto a nuestra patrona, la Virgen de Chiquinquirá, Gloria a ti, Casta Señora. La música es de Adolfo de Paul. Sus restos están en la bóveda número 29. La letra del himno a la Virgen fue de la poetisa Graciela Rincón Calcaño, quien no está en el panteón, pero sí tengo conocimiento de que hay unas iniciativas por allí de querer solicitar la inhumación de sus restos en el panteón. Ellos fueron solicitados hace unos años atrás, pero en el momento que lo solicitaron, la poetisa no tenía los 25 años de fallecida, porque es bueno que se conozca que una persona para ser inhumada en el panteón debe tener como mínimo 25 años de fallecida. Si no tiene el tiempo, ya sus restos no pueden llegar acá. Hay que esperar que cumpla los 25 años. Cuando a veces se dice que en el Panteón del Estado Zulia no hay científicos, enseguida al zuliano se le viene a la mente el nombre de Humberto Fernández Morán
¿Y qué pasa con Humberto Fernández Morán? ¿Por qué Humberto Fernández Morán no está en el panteón? Sencillamente porque no tiene los 25 años de fallecido. Finalmente, para completar los 13 personajes que están inhumados hasta el momento en el Panteón del Estado Zulia, en la bóveda número 34 están los restos del periodista e intelectual Eduardo López Rivas. Es el personaje que ha entrado más reciente en el panteón. Un periodista extraordinario, que tenía todos sus méritos para llegar al panteón regional y obviamente nadie se recordaba de Eduardo López Rivas. Él fue el director fundador de El Fonógrafo. El Fonógrafo fue uno de los primeros diarios o el de más importancia que tuvo el Zulia. Fue editor y fundador de los dos órganos de comunicación que existían en la época, El Fonógrafo y El Zulia Ilustrado. Fue el periodista que le incorpora por primera vez a los periódicos en toda Venezuela una imagen o un fotograbado. Caramba, cómo ansiamos que realmente en el Zulia se hagan periódicos como estos. Esos sí eran verdaderamente unos periódicos con tinte cultural. Cada uno de estos personajes tiene una historia que debe ser conocida para que sea reconocida, querido y respetado. No hay valorización de nuestros artistas. Yo siento que es por desconocimiento, por ignorancia o por insensibilidad que las obras de los artistas no son más apreciadas. Aquí no se cuida porque no se conoce, volvemos a decir. Lo que no se conoce, no se reconoce, no se quiere ni se respeta. No hay conciencia en el pueblo de la grandeza del Zulia. Toda es historia bonita, porque yo a veces he dicho que se le ha tenido a la historia como algo que no me gusta, algo que es fastidioso. Y yo he dicho, porque no se cuenta como es. Si se cuenta bonito, yo estoy segura que hasta a los niños les va a encantar. Creo que lamentablemente con todos los personajes que están ahí en el panteón, está la idea de que están ahí por su importancia en términos mitológicos, sacralizantes, y no hay una popularización. Vamos a formar, y vamos a formar en todos los sectores, no solamente aquí, no todo, pero es que te digo, desde el panteón las actividades son para toda la colectividad. Yo Idealizo un gran panteón más amplio que ese y dividirlo en secciones y en cada renglón, en cada aspecto, colocar a aquellos que se distinguieron y que en verdad merecen ser recordados de manera permanente. Esa sería mi idea, ¿no? Que se acerquen al panteón, que aquí hay entrada gratuita para todo el mundo. Aquí no se cobra para nada. La gente solamente tiene que tener el interés y el deseo de querer venir a conocer lo nuestro para querer más nuestra región.